En los silenciosos campos de los Magueyales, un hacendado viudo lucha contra las sombras de su pasado, y una joven, llegada con nada más que su dignidad, despierta una luz que él creía apagada para siempre. En esta hacienda marcada por la ausencia, el destino mueve sus hilos cuando un secreto susurrado entre los muros y una amenaza oculta en la frontera obligan a dos almas a elegir entre el deber, la prudencia y un deseo que nace sin permiso. Acompáñame en esta historia donde el amor se abre paso incluso en la tierra más herida. Cuéntame desde dónde escuchas y dime, ¿crees que los romances de época aún pueden salvar corazones? Oaxaca, México, año de 1841. La mañana amaneció tibia, envuelta en un resplandor dorado que caía sobre los magueyes como una bendición silenciosa. La hacienda Los Magueyales emergía entre colinas verdes, imponente y solemne, con sus muros de adobe que guardaban historias que el viento aún susurraba. Allí, donde la tierra respiraba un perfume de agave y esperanza, una joven mujer descendió de una carreta polvorienta con la mirada firme, el corazón herido y el destino a punto de cambiar para siempre. Lorena Altamirano sostuvo su pequeño equipaje contra el pecho. Llevaba un rebozo oscuro sobre los hombros y una falda modesta que rozaba el suelo al caminar. Sus pasos eran suaves, pero decididos. Había conocido demasiadas despedidas para temer un nuevo comienzo. Respiró hondo, intentando absorber la fuerza del valle para sostener lo que todavía le dolía. La muerte de su familia, arrebatada por la epidemia que devastó su pueblo meses atrás. Lo había perdido todo, menos su dignidad y su necesidad de seguir adelante. Un capataz la guió hasta la entrada principal de la casa grande. La puerta de madera estaba entreabierta, como si esperara desde hacía años a que alguien se atreviera a cruzarla. Dentro, el aire era más frío, cargado de un silencio antiguo, casi solemne. Lorena se detuvo al notar un leve aroma a lavanda marchita, como un recuerdo que se negaba a morir. De pronto, unos pasos resonaron en el corredor. Un hombre alto apareció desde la penumbra, con la levita oscura perfectamente ajustada y el ceño marcado por una vida que le había exigido demasiado. Tenía el porte de un hacendado acostumbrado a la responsabilidad, los ojos profundos y un silencio que imponía respeto. Era don Francisco Beltrán. Por un instante ninguno habló. Él la observó con atención, como si evaluara si aquella joven realmente podría sostener el peso que aquella casa llevaba sobre sí. Finalmente, su voz grave y contenida quebró la quietud. «¿Usted es la señorita Altamirano?» «Sí, señor. Vengo a ocupar el puesto de ama de llaves. Haré mi trabajo lo mejor posible». «Eso espero», respondió él, sin suavizar la expresión, aunque algo en su mirada pareció encontrar un rastro de serenidad en la de ella. «Esta casa necesita orden y silencio». Lorena inclinó la cabeza respetuosamente. «El silencio no me asusta, señor. Lo conozco bien». Francisco sostuvo su mirada por un breve instante, sorprendido por la firmeza callada que irradiaba aquella mujer. Había algo en ella que no era común, una mezcla de tristeza y fuerza, como si hubiera aprendido a levantarse aun cuando el mundo le arrebataba todo. La condujo por los pasillos, mientras el sonido de sus pasos se deslizaba sobre el suelo de madera. La casa estaba limpia, pero abandonada emocionalmente. Las ventanas permanecían cubiertas, las cortinas pesadas impedían la entrada del sol y las flores de los jarrones se habían marchitado hacía mucho tiempo. Lorena sintió el peso de esa ausencia profunda, como si el alma misma de la hacienda hubiera quedado suspendida en un luto eterno. «Desde la muerte de mi esposa», dijo Francisco de repente, sin mirar atrás, «nadie ha logrado mantener esta casa en condiciones. No deseo trastornos ni curiosidades». «Entiendo, señor», respondió Lorena suavemente. «Solo deseo cumplir con mi labor». Cuando llegaron a la cocina, Teresa Melgar apareció con una sonrisa cálida.
Era una mujer robusta, de rostro amable y voz firme, que de inmediato sintió simpatía por la recién llegada. «Bienvenida, muchacha», dijo, mientras la abrazaba con la mirada. «Aquí siempre hace falta una mano buena. Usted verá que esta hacienda respira distinto cuando hay cariño en sus paredes». Lorena sonrió con gratitud. «Haré lo posible por estar a la altura». En cuanto Teresa salió, Lorena abrió una de las ventanas. La luz entró como un torrente suave, iluminando el polvo acumulado en las esquinas y revelando los colores apagados del lugar. El aire fresco llenó el ambiente, trayendo consigo el canto de los pájaros y el olor a campo húmedo. Francisco regresó justo en ese momento y se detuvo en seco al ver la ventana abierta. El sol, que hacía tanto no bañaba aquel corredor, cayó sobre su rostro como una revelación. «¿Quién le dijo que podía abrirla?», preguntó él, con tono más brusco del que pretendía. Lorena se volvió hacia él sin temor. «Disculpe, señor. Creí que sería bueno dejar que la luz entrara. Una casa respira mejor cuando no vive en penumbra». Él frunció el ceño, pero no respondió. Permaneció allí, mirando el rayo de luz que caía sobre el piso, como si algo dentro de él hubiera despertado sin permiso. No era enojo lo que cruzaba su expresión, era desconcierto. «Procure avisarme antes de cambiar algo», dijo al fin, aunque su voz había perdido la dureza inicial. «Por supuesto, señor». Francisco se retiró, pero al girar su rostro hacia la puerta, dejó escapar una mirada que ella no vio, una mirada larga, casi perdida, que lo sorprendió a sí mismo. Más tarde, cuando Lorena recorrió el patio central, vio a Clara y Mateo jugando con piedras bajo la sombra de un naranjo. Al verla, los niños se quedaron quietos, observándola con esa mezcla de curiosidad y desconfianza propia de quienes han crecido con más pérdidas que años. Lorena se agachó para estar a su altura. «Hola, soy Lorena. Quizá podamos ser amigos». Clara esbozó una sonrisa tímida. Mateo bajó la mirada, pero se acercó un paso. Aquella pequeña conquista encendió algo cálido en el pecho de Lorena. Al caer la tarde, ya sola en su pequeño cuarto, ella se permitió cerrar los ojos por un momento. El silencio de la hacienda era distinto ahora. Seguía siendo profundo, pero no vacío. Había ecos de vida intentando renacer, de esperanza, de algo que no comprendía del todo, pero que intuía que la esperaba entre esas paredes largas y solemnes. Mientras acomodaba sus pocas pertenencias, escuchó pasos en el corredor. Era Francisco. Pasó frente a su puerta sin detenerse, pero su sombra se proyectó por un segundo sobre el umbral. Fue solo un instante, fugaz como un suspiro, pero suficiente para que un extraño estremecimiento recorriera el corazón de ambos, cada uno sin saber del otro. La noche cayó sobre los Magueyales con un cielo lleno de estrellas, llevando consigo la promesa silenciosa de que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Y aunque ninguno de los dos podía imaginarlo aún, la llegada de Lorena había empezado a resquebrajar las murallas del hombre que había jurado no volver a sentir, y a devolver la luz a una casa que llevaba demasiado tiempo viviendo en sombras. «Espero tu comando». La madrugada aún no terminaba de despertar cuando Lorena Altamirano salió de su pequeño cuarto para iniciar sus labores del día. El aire fresco de Oaxaca le acarició el rostro, trayendo consigo el olor dulce de la tierra húmeda y el murmullo distante de los gallos anunciando el alba. La hacienda. Los Magueyales permanecía envuelta en una penumbra suave, como si aún se resistiera a dejar atrás los silencios de la noche. Para Lorena, aquella quietud tenía algo reconfortante, un espacio nuevo donde empezar, donde el pasado no le pesara tanto. Caminó hacia la cocina, donde Teresa Melgar ya calentaba agua sobre el fogón. La luz rojiza de las brasas iluminaba su rostro amable. «Buenos días, muchacha», dijo Teresa sin dejar de mover la olla. «Buenos días, doña Teresa», respondió Lorena con una sonrisa ligera. «¿Puedo ayudarla con algo?» «Claro que sí. Esta hacienda no se sostiene sola, ya lo verá.
Pero le advierto algo, añadió mientras bajaba la voz. Aquí, además de limpiar, hay que aprender a escuchar lo que no se dice. Esta casa tiene historias que respiran por las paredes. Lorena parpadeó con suavidad, intrigada. No era la primera vez que alguien insinuaba misterios en la casa grande, pero prefería mantener prudencia. Estoy aquí para trabajar, doña Teresa. Lo demás, ya Dios dirá. Teresa soltó una leve carcajada, cálida como un abrazo. Por eso me agrada usted. No se mete en lo que no le incumbe, pero aún así no podrá evitar enterarse de ciertas cosas. A media mañana, Lorena salió al patio central para sacudir unos tapetes. El sol, ya levantado, iluminaba la superficie empedrada y el aroma de los naranjos comenzaba a llenar el aire. Clara y Mateo jugaban cerca del pozo, dibujando figuras en el polvo. Cuando vieron a Lorena, corrieron hacia ella con la espontaneidad de los niños que encuentran un refugio seguro. «Señorita Lorena», dijo Clara con voz suave, «¿puede ayudarnos a hacer un molino de tierra?» Lorena se agachó con la falda extendida alrededor de sus rodillas. «Claro que sí, mi niña. Pero con cuidado de no ensuciarse mucho, o doña Teresa nos regañará a todos». Los niños rieron, y el sonido llenó el patio como una campana cristalina. Lorena se sorprendió de lo rápido que aquellos pequeños corazones habían encontrado consuelo en su presencia. Mientras moldeaba la tierra con ellos, no pudo evitar sentir una calidez que hacía mucho tiempo no experimentaba. Pero la armonía se quebró cuando una voz masculina resonó desde el corredor. «Altamirano». El tono era firme, casi solemne. Lorena alzó la vista y encontró a don Francisco Beltrán observándola desde la sombra del pasillo. Su postura era recta, sus manos apoyadas detrás de la espalda y sus ojos tenían una oscuridad difícil de descifrar. Ella se puso de pie de inmediato y se limpió las manos en el delantal. «Disculpe, señor, estaba entreteniendo a los niños un momento». «No tiene por qué disculparse», dijo él, más rápido de lo que pretendía. «Solo quería informarle que revisaré la distribución de tareas. Me gustaría que mantenga especial atención en la biblioteca. Nadie la limpia hace algún tiempo». Lorena inclinó la cabeza. «Con gusto, señor. Iré enseguida». Francisco se quedó allí un segundo más, como si quisiera añadir algo que no sabía cómo formular. Luego se volvió sobre sus talones y desapareció por el corredor. Clara lo siguió con la mirada, con la inocencia que solo los niños poseen. «El patrón nunca sonríe», murmuró Mateo. Lorena volvió a agacharse para mirarlo a los ojos. «Tal vez no haya tenido motivo para hacerlo. Todos cargamos algo en el corazón». Cuando llegó a la biblioteca, el olor a papel antiguo la envolvió como una caricia distante. El sitio estaba sumido en sombras. Las cortinas gruesas dejaban pasar apenas un hilo de luz que se deslizaba sobre los estantes. Lorena avanzó lentamente, tocando el polvo acumulado sobre las mesas. Había libros abiertos, notas que parecían haber quedado abandonadas desde hacía años. De pronto, un retrato pequeño llamó su atención. Una mujer joven de mirada dulce, vestida con elegancia. La pintura tenía signos de haber sido tocada muchas veces, como si alguien buscara en ella respuestas que no podía obtener. Lorena llevó una mano a su pecho, sintiendo una punzada de compasión por aquel amor congelado en el tiempo. «Era mi esposa». La voz de Francisco la sorprendió. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con una expresión enigmática. Caminó hacia ella con pasos lentos pero seguros. El rayo de luz que entraba por la ventana lo iluminó apenas, marcando las sombras en su rostro. «Perdóneme, señor», dijo Lorena dando un paso atrás. «No quise ser indiscreta». «No lo fue», murmuró él. «Es natural que algo tan expuesto despierte curiosidad». Hubo un silencio profundo, cargado de incertidumbre. Lorena percibió en él un dolor intenso, de esos que se guardan bajo llave durante demasiado tiempo.
Su esposa era muy hermosa, dijo ella suavemente, sin apartar la mirada del retrato. Lo era, respondió él. Y también era valiente, alegre, llena de vida. Esta casa cambió cuando ella partió. Lorena bajó la mirada. A veces una casa se apaga con la ausencia. Francisco la observó con detenimiento, sorprendido por la intuición que aquella mujer tenía para decir exactamente lo necesario sin invadir. Me disculpo si no he sido amable. No estoy acostumbrado a tener gente cerca. Lo entiendo, señor. Cuando la vida nos quita algo, a veces cerramos también ventanas que ya no sabemos cómo volver a abrir. Él frunció el ceño, no por molestia, sino porque las palabras lo habían tocado en un lugar sensible. Caminó hacia la ventana, apartó la cortina y dejó entrar un poco de luz. Fue un gesto mínimo, pero significativo. «No sé por qué digo estas cosas frente a usted», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «Es extraño. Tal vez necesitaba ser escuchado», respondió Lorena con suavidad. Francisco se volvió hacia ella. Por un instante, el silencio entre ambos no fue incómodo, sino íntimo. Lorena sintió cómo su respiración se volvía un poco más profunda, como si aquel hombre, envuelto en sombras, despertara algo que ella no había permitido sentir desde hacía mucho tiempo. «Si alguna vez siente que la casa pesa demasiado», dijo él, «puede avisarme. No deseo que abandone el trabajo». «Gracias, señor. Haré lo mejor que pueda». «Ya lo está haciendo». La confesión salió tan sincera que Francisco pareció sorprenderse de sus propias palabras. Luego se retiró, dejando tras de sí un rastro de emociones sin nombre. Esa misma tarde, mientras Lorena sacudía unos manteles en el patio, escuchó voces murmurar cerca del portón. Dos mujeres del pueblo, vestidas con rebozos claros, hablaban en voz baja, pero no lo suficiente para no ser oídas. «Esa nueva ama de llaves se ve muy confiada. Ya sabes cómo es esto. Una mujer joven en la casa de un viudo. Uno nunca sabe con qué intenciones llega. Dicen que el patrón la mira distinto». Lorena sintió el rubor subirle al rostro, aunque sabía que nada había de cierto en esas insinuaciones. Aún así, las palabras dolían. Guardó silencio, respiró hondo y siguió con su labor. No quería que los rumores la afectaran, pero era imposible ignorar la crueldad con la que a veces se juzga a una mujer sola. Teresa apareció a su lado y la tomó del brazo. «No les haga caso, muchacha. La gente habla porque tiene boca, no porque sepa la verdad». Lorena sonrió con gratitud, aunque su corazón se había vuelto un poco más pesado. Al caer la tarde, don Francisco salió a supervisar el regreso de los peones. Llevaba su levita verde oscuro y un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra elegante sobre su rostro. Lorena lo vio de lejos y se dispuso a retirarse, pero él la llamó. «Altamirano». Ella se detuvo. «¿Se encuentra bien?», preguntó él con una voz que parecía esforzarse por sonar neutral, aunque había en ella un matiz de preocupación. «Sí, señor. Solo ha sido un día largo. Si alguien le ha faltado al respeto, dígamelo». «Gracias, señor, pero sé cuidar de mí misma». Francisco la miró con una mezcla de admiración y frustración contenida. «No dudo de eso», dijo él. «Pero tampoco está sola en esta hacienda». Lorena sintió cómo el aire entre ambos se volvía más denso, más cálido. Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo pareció detenerse. Ella inclinó la cabeza con respeto. «Agradezco su preocupación, señor». Francisco dio un paso hacia ella, luego se detuvo, como si recordara que había límites que no debía cruzar. «Descanse, Altamirano. Mañana será otro día». «Sí, señor». Cuando él se alejó, Lorena sintió que algo había cambiado, aunque no sabía cómo describirlo. No era un sentimiento claro, sino una vibración silenciosa en el pecho, una esperanza tímida que no se atrevía a nacer del todo. Y mientras la noche descendía sobre los magueyales, los murmullos del valle continuaban, cargados de historias, prejuicios y secretos.
pero entre esas sombras también comenzaba a surgir algo frágil y luminoso, un lazo que nadie había previsto, un sentimiento que empezaba a tomar forma en el corazón de dos almas marcadas por la pérdida. Un sentimiento que, aunque aún no tenía nombre, ya se palpaba en cada mirada sostenida, en cada palabra que no se decía y en cada luz que volvía a despertar en la vieja hacienda. Espero tu comando. La mañana avanzaba lentamente sobre los magueyales, envolviendo la hacienda en un resplandor suave que anunciaba un día templado. El aire olía a tierra fresca, a hojas de naranjo y a un silencio que parecía suspenderse entre los muros de adobe. Lorena Altamirano, con su rebozo oscuro sobre los hombros, cruzó el patio principal llevando una canasta con ropa recién lavada. El sonido del agua escurriendo aún se mezclaba con el canto distante de los pájaros. Aquella quietud tenía un algo misterioso, un encanto que la hacía sentir parte de un cuadro detenido en el tiempo. Al levantar la vista, notó que el cielo estaba nublado, como si una tormenta silenciosa aguardara en el horizonte. Sus pasos resonaron con suavidad mientras se dirigía al corredor largo que conectaba con las habitaciones de la planta alta. El eco de su caminar volvía a ella como un susurro. Era en los pasillos donde más sentía la presencia de historias no contadas, de silencios que parecían vigilar cada rincón. Al llegar a un ventanal, descubrió que estaba entreabierto. La brisa fresca se coló dentro, moviendo la tela de las cortinas con un vaivén lento, casi melancólico. Lorena se acercó y abrió la ventana un poco más, buscando airear el pasillo. No sabía que, al otro extremo del corredor, don Francisco Beltrán avanzaba con paso firme, aunque su mente distaba mucho de estar tranquila. Había dormido poco, quizá por los rumores que había escuchado en el pueblo o por la extraña sensación que desde hacía días lo acompañaba cada vez que pensaba en Lorena. Cuando la vio junto a la ventana, enmarcada por la luz tenue del día, sintió un estremecimiento inesperado. Su silueta se delineaba con elegancia y serenidad, como una imagen que no debía pertenecer al mundo cotidiano, y aún así, allí estaba, tan real como sus propias dudas. «Altamirano», dijo él, procurando mantener su voz firme. Lorena se giró con suavidad, sosteniendo la canasta contra su cadera. «Buenos días, señor. ¿Ha estado ocupada esta mañana?» «Sí, señor, ordenando algunas habitaciones». Hubo un silencio breve. Francisco se acercó a la ventana y miró hacia el cielo cargado de nubes. Luego bajó la mirada hacia ella. «Quería hablar con usted». Lorena sintió un leve sobresalto. Aún no entendía del todo a aquel hombre. Su semblante serio podía intimidar, pero sus ojos escondían emociones profundas, casi dolorosas. «¿Sucede algo, señor?» Francisco tardó unos segundos en responder. «No, nada urgente. Solo me pareció justo agradecerle el orden que ha devuelto a esta casa». Lorena bajó la mirada, sintiendo un calor leve en el pecho. «Gracias, señor. Solo hago mi trabajo». «Lo hace bien, mejor de lo que esperaba». La forma en que lo dijo, tan sincera y tan ajena a su habitual dureza, hizo que Lorena levantara la vista. Sus ojos se encontraron, y por un instante ninguno supo cómo apartarse. De pronto, una ráfaga de viento entró por la ventana, y ambos sintieron el cambio en el aire. El cielo ya no era solo nublado. La tormenta se aproximaba. Un trueno lejano quebró el silencio, y Francisco se volvió hacia el ventanal para cerrarlo. Pero antes de hacerlo, notó cómo su mano rozó accidentalmente la de Lorena. El contacto fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para que ambos contuvieran la respiración. «Perdón», murmuró él. «No se preocupe, señor», respondió ella, aunque su voz había adquirido una suavidad distinta. Francisco terminó de cerrar la ventana, y al volverse nuevamente hacia Lorena, la atmósfera entre ellos parecía más íntima, más densa. No sabían qué hacer con aquel silencio que de pronto los había envuelto,
como un abrazo que ninguno pidió, pero que ambos sentían crecer dentro del pecho. «Altamirano», dijo él, casi en un susurro, «si en algún momento necesita algo, puede decirlo». «Gracias, señor. Lo tendré presente». Ella dio un paso hacia atrás para continuar con sus tareas, pero un ruido fuerte resonó en la casa. Un golpe de viento cerró una puerta cercana. Un relámpago iluminó el corredor. «La tormenta viene rápido», murmuró Lorena. «Sí», dijo Francisco, «pero no durará mucho. Aquí, en esta zona, el cielo cambia tan pronto como las emociones humanas». Ella lo miró con sorpresa y una chispa de curiosidad. «¿Eso dice, señor?» «Lo he aprendido con los años», respondió él, desviando la mirada como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Lorena inclinó ligeramente la cabeza. «Las emociones humanas también pueden cambiar si alguien las acompaña». Francisco tragó saliva, claramente afectado por la profundidad de sus palabras. «Altamirano, usted tiene una forma peculiar de hablar. No es común. Supongo que la vida me enseñó a ver más allá de lo evidente». Antes de que él pudiera responder, un trueno estremeció toda la estructura de la hacienda. La lluvia comenzó a caer, primero suave, luego torrencial. El ruido del agua golpeando los techos resonó como una melodía inquietante. «Será mejor que cierre las demás ventanas», dijo Lorena. «Iré con usted», dijo él de inmediato, sin pensarlo. Ambos caminaron por los pasillos, asegurando puertas y cortinas. Había momentos en los que sus hombros se rozaban accidentalmente, y cada uno de esos pequeños encuentros generaba una tensión que ninguno sabía cómo enfrentar. Cuando llegaron al final del corredor, Lorena abrió una puerta que daba al patio interior, pero el viento empujó la hoja con fuerza, casi arrancándola de sus manos. Francisco se adelantó y la ayudó a cerrarla. Sus manos quedaron juntas sobre la madera húmeda, y esta vez ninguno apartó la suya. «Señor», murmuró ella. «Lo siento», respondió él, aunque no retiró la mano. Un rayo iluminó el patio. Las gotas de lluvia golpeaban las tejas con fuerza. La sombra de ambos se proyectó sobre el muro interior, acercándose de manera inevitable, como si el mismo destino empujara sus almas una hacia la otra. «Lorena», dijo él, pronunciando su nombre por primera vez sin título, sin distancia. Ella sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Era un nombre simple, pero en su voz adquiría un significado profundo, íntimo. «Señor Francisco», respondió ella con un hilo de voz. «La vida cambia demasiado rápido», murmuró él. «A veces uno siente que no tiene derecho a sentir nada más». «Pero sí lo tiene, señor», dijo ella. «Todos tenemos derecho a volver a sentir algo bueno». Francisco cerró los ojos un instante, como si aquellas palabras hubieran abierto una herida y al mismo tiempo empezado a sanarla. «Es difícil», susurró. «Lo sé», respondió ella. «Yo también he perdido. Y aún así, estoy aquí». Cuando él abrió los ojos, la tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de la casa había un silencio nuevo, lleno de una energía que ambos percibían con claridad. Francisco bajó lentamente la mano, y Lorena hizo lo mismo, aunque mantuvieron la cercanía por unos segundos más. «Gracias por escucharme», dijo él finalmente. «Gracias por confiar en mí». La tensión emocional que había surgido entre ellos se mantuvo suspendida como un hilo invisible que los unía sin necesidad de palabras. Pero sabían que no podían prolongar ese momento. «No aún. Debo volver a mis labores», dijo ella, con una voz que intentaba sonar firme. «Y yo también», respondió él, aunque no dio un solo paso mientras la veía alejarse por el corredor. Lorena avanzó con el corazón latiendo más rápido de lo que esperaba. Sentía el peso de una emoción nueva, cálida y peligrosa, algo que la invitaba a soñar, aun cuando no debía hacerlo. Francisco permaneció de pie, mirando la puerta cerrada, escuchando la lluvia golpear el patio, sintiendo que algo en su interior había comenzado a moverse después de muchos años de quietud.
Ese día, la tormenta fue solo una sombra pasajera sobre los magueyales, pero en lo profundo de la casa, en lo profundo de dos corazones marcados por la pérdida, algo se había encendido, algo que ninguno de los dos, por más que lo intentara, podría volver a apagar. Espero tu comando. Durante las primeras horas de la mañana, la luz dorada del amanecer se filtró por los ventanales de la hacienda Los Magueyales, iluminando los corredores con un brillo cálido que pocas veces se veía en aquella casa marcada por ausencias. El aire fresco traía consigo el aroma del campo húmedo después de la tormenta del día anterior. Era como si la lluvia hubiera limpiado algo más que la tierra. Había dejado un silencio renovado, una paz tenue que se deslizaba por las habitaciones como un susurro esperanzador. Lorena Altamirano salió de la cocina con un balde en la mano. Vestía su falda larga color tierra y una blusa clara que contrastaba con el rebozo oscuro que llevaba sobre los hombros. Sus pasos suaves resonaron en el piso de barro afinado mientras se dirigía al patio central. Allí, las flores silvestres que crecían entre las piedras lucían gotas de agua que brillaban como perlas. La joven se inclinó para recoger pétalos caídos después del viento nocturno y los fue amontonando con delicadeza. Mientras trabajaba, no pudo evitar sonreír levemente. Algo dentro de ella había cambiado desde la tormenta. Había visto en los ojos de don Francisco Beltrán algo que no era frialdad ni distancia, algo que ella no sabía si debía nombrar. Una vulnerabilidad profunda, un anhelo contenido que había traspasado las palabras. Sin embargo, sabía que debía mantener la prudencia. Él seguía siendo su patrón, un hombre que había amado y perdido una vez, y ella no debía permitir que sus sentimientos tomaran forma. Pero el corazón rara vez atendía a la razón. «Buenos días». La voz masculina la sobresaltó suavemente. Lorena levantó la mirada y encontró a Francisco de pie junto al arco del corredor, con una camisa blanca impecable, chaleco oscuro y el cabello peinado hacia atrás. El sol matutino caía sobre él, marcando sus facciones con un relieve firme y elegante. «Buenos días, señor», respondió ella, intentando disimular la tibieza que sintió en el pecho. Francisco avanzó unos pasos más hacia el patio. Sus botas resonaron en las losas con una seguridad que contrastaba con la duda que cruzaba su mirada. «Veo que la tormenta dejó su huella», dijo él, observando los pétalos mojados. «Sí, señor, el viento fue fuerte anoche. Estoy limpiando para que el patio vuelva a lucir ordenado». «Permítame ayudarle». Lorena se quedó inmóvil. Nunca había imaginado escuchar esas palabras de un hacendado como él, acostumbrado a ser servido y no a servir. «No es necesario, señor», murmuró ella. «Puedo hacerlo sola». «Lo sé», dijo Francisco, inclinándose para recoger algunos pétalos junto a ella. «Pero quiero hacerlo». La cercanía entre ambos llenó el aire de un magnetismo que ninguno supo controlar. Sus manos quedaron muy cerca, casi rozándose. Lorena sintió el aliento de la mañana mezclarse con el de él, y un leve rubor subió por sus mejillas. «Señor», intentó decir ella, pero su voz se apagó. Francisco levantó la vista. Sus ojos se encontraron en un silencio profundo, cargado de una tensión que dolía y a la vez reconfortaba. Era un instante frágil, casi sagrado. Un instante que amenazaba con desbordar emociones que ninguno debía permitir. Finalmente, él se incorporó lentamente. «Ha hecho un buen trabajo en esta casa, Lorena». Aquella fue la primera vez que la llamaba por su nombre, de manera tan clara, tan consciente. Lorena bajó la mirada, temblando por dentro. «Gracias, señor. Me esfuerzo por cumplir con mis deberes». «No, hace más que cumplir. Ha devuelto vida a este lugar». Lorena no supo qué responder. El silencio entre ellos volvió a tejer un hilo invisible que los unía de forma inevitable, aunque ambos fingieran no verlo. Un sonido repentino interrumpió el momento.
Don Ramiro Aguilar, el hacendado vecino, cruzaba el portón de la entrada principal. Llevaba un traje oscuro de paño fino y un sombrero ancho que proyectaba sombra sobre sus ojos fríos. Su presencia generó un aire tenso de inmediato. «Don Francisco», saludó Ramiro con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Espero no interrumpir». Francisco frunció el ceño. Su postura se volvió más rígida. «¿Qué hace aquí, Aguilar?» «Pasaba por la hacienda para revisar los límites de nuestros terrenos. Pensé que sería cortesía saludar». Sus ojos se desviaron hacia Lorena. Los recorrió con una lentitud incómoda, como si la evaluara sin permiso. Lorena sintió un escalofrío recorrerla. «Y veo que ha contratado nueva ayuda», dijo Ramiro con un tono insinuante. Lorena bajó la mirada por respeto, aunque lo que realmente sentía era un rechazo instintivo ante aquella mirada invasiva. «Es mi ama de llaves», dijo Francisco con un tono protector, «y no es asunto suyo». Desde luego», murmuró Ramiro, levantando las manos en gesto de paz. «Solo me llamó la atención. No todos los días uno encuentra en una hacienda a alguien con presencia». Francisco dio un paso hacia adelante. «Si no tiene otro asunto que tratar, puede retirarse. La jornada apenas comienza y tengo trabajo que atender». Ramiro arqueó una ceja. «Como guste. Que tengan buen día». Antes de marcharse, volvió a mirar a Lorena, y con un gesto apenas perceptible, dejó claro que no había dicho su última palabra. Cuando se fue, Francisco se volvió hacia ella. «¿Le hizo sentir incómoda?» «No, señor», respondió ella con voz suave, aunque él supo que no era del todo cierto. «No tiene por qué soportar ese tipo de miradas. Es solo un visitante, señor. Es un hombre que busca problemas. Lo conozco bien». Lorena vio en sus ojos un destello de enojo, pero también un hilo de preocupación sincera. Su corazón se apretó con una emoción cálida. «Le agradezco que lo note, señor». Francisco inspiró hondo, como si quisiera decir algo más, pero terminó por guardar silencio. A media tarde, Lorena caminaba por los establos revisando que todo estuviera en orden cuando escuchó voces detrás de ella. Se detuvo y reconoció la voz de Julián, uno de los trabajadores jóvenes de la hacienda, que hablaba animadamente. «Señorita Lorena», dijo él acercándose, «doña Teresa me pidió que le avisara que el pan acaba de salir del horno». «Gracias, Julián», respondió ella con una sonrisa amable. Él se ruborizó, bajando la cabeza. «Si necesita ayuda con algo, yo puedo...». «No se preocupe, todo está bajo control». La conversación era inocente, pero al voltear, Lorena encontró a Francisco de pie frente al establo. Su expresión era difícil de descifrar, una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo más, algo que se acercaba peligrosamente al celo. «¿Todo bien, Altamirano?», preguntó él, con voz más seria de lo habitual. «Sí, señor», respondió ella, ajustando su rebozo. «Solo estaba hablando con Julián». Francisco miró al muchacho con intensidad. Julián se puso rígido. «Ve a continuar con tu trabajo», ordenó el hacendado. «Sí, señor», dijo el joven, alejándose de inmediato. Lorena sintió cómo el ambiente se cargaba de tensión. Ella sabía que Francisco no tenía derecho a cuestionar sus conversaciones, pero también entendía que sus emociones tenían raíces invisibles. «No fue más que una charla de trabajo, señor», dijo ella suavemente. «Lo sé», murmuró él, aunque apartó la mirada por un instante. «No debí intervenir así. No quiero que piense que me controla, señor», completó ella con una sonrisa apenas perceptible. «No lo pensé». Francisco volvió a mirarla. Había una luz nueva en sus ojos. «No me gusta la idea de que alguien la incomode, ni siquiera con palabras amables». Lorena sintió cómo su respiración se aceleraba, aunque mantuvo la compostura. «¿Por qué, señor?». La pregunta quedó suspendida entre ambos. Francisco abrió la boca para responder, pero el sonido de un caballo acercándose lo hizo retroceder un paso. Era don Miguel Beltrán, su padre, quien regresaba de una visita corta al rancho vecino. «Francisco», dijo el hombre mayor, «te he estado buscando». El momento se rompió.
Lorena bajó la cabeza y se retiró con la elegancia silenciosa que la caracterizaba. Mientras caminaba hacia la casa grande, sentía que algo dentro de ella se agitaba. Francisco estaba cambiando, aunque él mismo no parecía entenderlo, y cada vez que él la miraba o decía su nombre, el mundo alrededor de Lorena se volvía más tenue, menos real, más peligroso. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de tonos rosados, Lorena se asomó a una de las ventanas de la cocina. Vio a Francisco cruzar el patio con expresión pensativa. Sus ojos se alzaron un instante, buscando algo que no sabía cómo pedir. Y aunque Lorena se ocultó rápidamente, el destino ya había tomado nota de ese encuentro incompleto, porque sin saberlo, ambos caminaban hacia un sentimiento que, aunque prohibido, ya había comenzado a florecer en lo más profundo de sus almas. «Espero tu comando». La mañana despertó silenciosa en los magueyales, como si el valle entero aguardara algo que aún no terminaba de revelarse. Un aire frío, más propio de la madrugada que del horario en que las gallinas ya picoteaban el suelo, recorría los pasillos de la hacienda. El sol tardaba en asomarse entre las nubes bajas, y la casa parecía envuelta en una expectación inquietante, un murmullo sordo que presagiaba cambios invisibles. Lorena Altamirano caminaba por el corredor principal con un cesto de ropa doblada entre los brazos. Su paso era ligero, pero su corazón estaba tenso. Desde la visita de don Ramiro Aguilar, el ambiente en la hacienda había cambiado. Había escuchado murmullos en el pueblo cuando acompañó a Teresa a comprar harina, miradas torcidas que se cruzaban a su paso, comentarios que se apagaban en cuanto ella giraba la cabeza. La incomodidad era evidente, como si una sombra hubiera caído sobre su nombre. Aún así, Lorena trataba de mantener la serenidad. El trabajo ayudaba a aliviar la inquietud que rondaba su pecho. Entró a la habitación de huéspedes, abrió las ventanas para dejar pasar la luz y comenzó a colocar las mantas recién lavadas. El aroma del jabón y la frescura del viento se mezclaban, creando un ambiente más cálido. Mientras trabajaba, escuchó pasos acercarse. Francisco Beltrán cruzó la puerta con expresión seria, vestido con chaleco oscuro y las mangas de la camisa remangadas hasta los antebrazos. En aquel estado, el hacendado tenía un aire más humano, menos distante. «Buenos días, Altamirano», dijo él. «Buenos días, señor», respondió ella sin dejar de acomodar la ropa. «Quería saber si todo marcha bien. La he visto más silenciosa de lo habitual». Lorena inspiró hondo. No quería cargarlo con sus preocupaciones, pero tampoco podía engañar a un hombre que, últimamente, parecía leer en sus ojos como si fueran un libro abierto. «Todo marcha bien, señor. Solo estoy concentrada en mis labores». Francisco avanzó un paso más. «Si alguien le ha dicho algo, si alguien la ha incomodado, quiero que me lo diga». Lorena se volvió hacia él. Su mirada se encontró con la de Francisco, y en ese instante ambos percibieron la tensión que aún no sabían nombrar. «No deseo causarle más cargas, señor», dijo ella con voz suave. «Bastantes preocupaciones tiene ya». «Mis preocupaciones no importan cuando se trata de usted». Las palabras se le escaparon a Francisco sin haber sido pensadas. Él mismo se sorprendió al escucharlas salir de su boca. Lorena sintió un estremecimiento que la obligó a bajar la mirada para esconder el calor que se encendió en sus mejillas. «Señor», murmuró ella sin saber cómo responder. Antes de que pudiera continuar, Teresa apareció en la puerta jadeando ligeramente. «Don Francisco, ¿podría acompañarme un momento? Hay un asunto urgente con los suministros». El hacendado asintió, pero antes de marcharse, miró a Lorena con una intensidad que ella tardaría en olvidar. «Volveremos a hablar». «Sí, señor», respondió ella apenas con un hilo de voz. Cuando se quedó sola, apoyó una mano sobre el borde de la cómoda, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza desconocida. Sabía que su cercanía con Francisco estaba creciendo de una manera peligrosa, casi imprudente. Él seguía siendo su patrón,
un hombre marcado por la pérdida, un hombre cuya vida jamás podría cruzarse con la de una mujer como ella. Y, aun así, algo dentro de su alma se inclinaba hacia él como una flor buscando el sol. Horas más tarde, Lorena salió al patio para revisar la zona de lavado. El cielo seguía encapotado, pero el aire se había vuelto más cálido. Al llegar a la pileta, encontró a Clara y Mateo jugando con unas piedras. La niña corrió hacia ella con una sonrisa que disipó las sombras en su rostro. «Señorita Lorena, vea lo que hicimos», dijo Clara, mostrando un pequeño dibujo de flores hecho con barro y piedritas. «Es precioso, mi niña», respondió Lorena con ternura. Mateo, más serio, la observó con atención. «¿Está triste, señorita?» Lorena se agachó para quedar a su altura. «No, cariño, solo estoy cansada, pero verlos me alegra el día». Los niños sonrieron, y aquello bastó para que su corazón se sintiera un poco más ligero. Sin embargo, ese momento de calma fue interrumpido por la llegada de Julián, quien cargaba un saco lleno de maíz. «Señorita Lorena», dijo él, «¿desea que le traiga un poco de leña para la cocina? Vi que estaba escaseando». «Gracias, Julián», respondió ella con amabilidad. «Sería de ayuda». El joven asintió, pero antes de irse, su mirada descansó un segundo más de lo necesario sobre Lorena. Era una admiración inocente, pero evidente. Lo que ninguno de los dos notó fue la presencia de Francisco, que observaba la escena desde la entrada del establo. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos lo traicionaban. Una punzada inesperada se alzó en su pecho, un sentimiento que no quería aceptar. Celos. Francisco retrocedió lentamente. No tenía derecho a sentir lo que sentía, pero tampoco podía ignorarlo. Al caer la tarde, la tensión se intensificó. Desde el pueblo comenzaron a llegar rumores más insistentes. Dos mujeres pasaron frente al portón y murmuraron lo suficiente para que Teresa las escuchara. «Esa muchacha es joven, demasiado joven para estar tan cerca del patrón. Dicen que él la mira distinto». Teresa apretó los labios, ofendida. «Viejas venenosas», murmuró en voz baja antes de entrar a la cocina. Sin embargo, los rumores no tardaron en llegar a oídos de Francisco. Luis, el capataz, lo abordó con voz grave. «Don Francisco, hay gente en el pueblo que anda diciendo cosas de la ama de llaves, cosas feas, y mencionan a usted, patrón». Francisco se detuvo en seco. Aquellas palabras encendieron una ira fría en su interior. «¿Quién se atreve a decir algo así?» «No lo sé, señor, pero están hablando». El hacendado apretó los puños. No podía permitir que mancillaran la honra de Lorena, una mujer que había llegado a su vida sin pedir nada, y que lo único que ofrecía era trabajo honesto. «Si escuchas un nombre, me lo dices», ordenó él. «Sí, patrón». Mientras tanto, Lorena ignoraba la magnitud de los rumores. Solo percibía una extraña distancia en los trabajadores y un silencio breve cada vez que ella entraba a una habitación. Al anochecer, cuando llevaba unos manteles a la despensa, escuchó la cocina llena de murmullos. Teresa la vio e inmediatamente guardó silencio. «Doña Teresa», dijo Lorena con suavidad, «si algo sucede, me gustaría saberlo». Teresa suspiró profundamente. «Muchacha, hay gente en el pueblo hablando tonterías, que si usted quiere quedarse con la hacienda, que si se anda metiendo con el patrón». Frunció el ceño con indignación. «Puras maldades de lengua podrida». Lorena sintió un golpe en el pecho. Abrió los labios para responder, pero quedó muda. No había esperado que los rumores fueran tan lejos. Nunca imaginó que su presencia pudiera causar una tormenta así. «Esa gente no sabe lo que dice», murmuró ella. «Por supuesto que no sabe. Y no les dé gusto viéndola sufrir, ¿entendido?» Lorena asintió, aunque no pudo evitar que la angustia se reflejara en sus ojos. Más tarde, cuando salió al patio para tomar un poco de aire fresco, encontró a Francisco de pie junto al corredor, con los brazos cruzados y expresión grave. Al verla, se acercó.
Altamirano. Señor, respondió ella, intentando mantener la compostura. Supe lo que se dice en el pueblo. Lorena bajó la cabeza. Lo siento, señor. No pensé que mi presencia causaría problemas. No tiene por qué disculparse, dijo él con firmeza, acercándose un poco más. Usted no ha hecho nada malo, y no permitiré que nadie manche su honor. Ella alzó la mirada, sorprendida por la emoción en su voz. Señor, Francisco respiró hondo. Lorena, escúcheme bien. Usted es una mujer íntegra. Si el mundo quiere tergiversar eso, será mi deber protegerla. El corazón de Lorena latió con tal fuerza que temió que él pudiera escucharlo. Le agradezco sus palabras, señor, susurró ella, pero no quiero ser motivo de problemas. El problema no es usted, respondió Francisco. El problema es la malicia ajena. Hubo un momento en que sus miradas se encontraron y el silencio pareció envolverlos como un manto íntimo. Francisco dio un paso más y su cercanía hizo temblar a Lorena. Lorena, dijo él con voz baja, siempre que necesite apoyo, puede acudir a mí. Un soplo de viento frío pasó entre ambos, como un recordatorio de que el mundo seguía en movimiento, aunque ellos quisieran detenerlo. Lorena bajó la mirada, conmovida. Gracias, señor. Francisco observó la forma en que ella sujetaba el rebozo contra su pecho, la fragilidad de sus labios temblorosos, la fuerza silenciosa que irradiaba incluso en medio del dolor. Quiso decir algo más, algo que no debía, algo que habría cambiado todo, pero se contuvo. Ella hizo una ligera reverencia y se marchó lentamente hacia la casa grande. Francisco la vio alejarse, con el alma dividida entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Esa noche, mientras Lorena cerraba la puerta de su pequeño cuarto, sintió que el peso del día la doblaba, y sin embargo, en medio de todo ese dolor injusto, una certeza tibia floreció en su pecho. Francisco la había defendido. Francisco se preocupaba por ella. Y ese simple hecho encendía una luz nueva en su corazón, aun cuando el mundo fuera incapaz de comprenderla. Espero tu comando. La tarde descendía sobre la hacienda Los Magueyales con un resplandor cálido que teñía de oro las hojas de los naranjos y acariciaba los muros de adobe con una suavidad casi poética. Tras días de tensión y rumores, aquella luz parecía un regalo del cielo, una tregua para los corazones inquietos que habitaban la hacienda. El aire olía a pan recién horneado, a maíz tostado y a tierra húmeda, señales claras de que algo especial se estaba preparando en el corazón del rancho. Desde temprano, las mujeres del personal habían ido y venido con bandejas, manteles y flores silvestres. Teresa Melgar había sido la principal instigadora, convenciendo a todos de celebrar la buena cosecha con una pequeña fiesta al caer el sol. Los hombres habían limpiado el patio central, colgando faroles de aceite en los postes y en las ramas bajas de los árboles. Poco a poco, el ambiente se llenó de expectativa, murmullos y sonrisas tímidas que desafiaban la rutina. Lorena Altamirano observaba todo con una mezcla de alegría y nerviosismo. No solía participar en celebraciones desde la muerte de su familia, pero Teresa insistió con firmeza maternal. «Muchacha», le dijo mientras ajustaba una olla de guisado sobre el fogón, «una vida sin un momento de alegría es como una casa sin ventanas. Se ahoga una por dentro». «Pero no sé si debo asistir», respondió Lorena suavemente. «No quiero llamar la atención». «Ya la llama, aunque no quiera», replicó Teresa con franqueza, «y no por culpa suya, sino porque usted es luz donde muchos solo ven oscuridad. Ahora vaya a su cuarto. Le dejé un vestido en la cama. No discuta». Lorena no tuvo más remedio que obedecer. En su pequeña habitación encontró una prenda sencilla pero hermosa. Una falda amplia en tono verde oscuro y una blusa clara con bordados discretos en los puños. Había también una cinta para atar su cabello. Al tocar la tela, se quedó inmóvil. No recordaba la última vez que vistió algo que no fuera estrictamente para trabajar. Suspiró hondo
y comenzó a arreglarse con manos temblorosas. Se recogió el cabello en un moño bajo, dejando un par de mechones sueltos para suavizar su rostro. Cuando se miró en el pequeño espejo colgado en la pared, apenas se reconoció. Había una dulzura distinta en sus ojos, un brillo que parecía renacer después de mucho tiempo. Al salir de la habitación, escuchó ya la música de cuerdas resonando en el patio. El corazón le palpitaba con fuerza, pero avanzó lentamente hacia el bullicio. Cuando cruzó el arco que daba al patio, la luz de los faroles la envolvió en un resplandor cálido. Vio rostros sonrientes, mesas dispuestas con alimentos y mujeres conversando animadamente. Y entonces lo vio a él. Francisco Beltrán se encontraba junto a uno de los pilares, vestido con una camisa blanca impecable y una levita oscura que resaltaba la firmeza de sus hombros. Su rostro, habitualmente serio, estaba suavizado por la luz y por una expresión que ella no había visto antes. Cuando la miró, su semblante cambió de forma casi imperceptible, como si algo dentro de él se detuviera. Lorena sintió que sus pies se anclaban al suelo. Francisco dio unos pasos hacia ella. Caminaba con la seguridad de un hacendado acostumbrado a mandar, pero también con una gentileza inesperada en su mirada. «Señorita Altamirano», dijo con voz suave, más suave que nunca. No sabía que asistiría. Lorena bajó la mirada intentando recuperar el aliento. «Doña Teresa insistió, señor». «Me alegra. La verdad es que luce usted muy bien esta noche». El rubor subió por las mejillas de Lorena con la fuerza de un latido inesperado. «Gracias, señor». Él no desvió la mirada. No podía. Algo en la forma en que la luz de los faroles acariciaba su piel, en la serenidad que siempre llevaba dentro, lo desarmaba completamente. «¿Le gustaría sentarse?», preguntó él, intentando sonar casual. «Estoy bien aquí, señor. Solo observando. Entonces observaré a su lado». Dicho eso, se quedó junto a ella sin importarle que varios trabajadores los miraran con discreta curiosidad. Lorena sintió una mezcla de nervios y ternura. Estar tan cerca de aquel hombre, sentir el calor de su presencia, era como tener el corazón expuesto al viento. Después de unos minutos, la música cambió. Los violines comenzaron una melodía suave, perfecta para un baile. Las parejas se tomaron de las manos y ocuparon el centro del patio. Lorena observó con una sonrisa tímida disfrutando la armonía de los movimientos. «Señorita Altamirano», dijo Francisco rompiendo su silencio. «¿Bailaría conmigo?» Lorena abrió los labios con sorpresa. «Señor, no creo que sea apropiado». «Es solo un baile», respondió él con un tono que escondía más emoción de la que quería admitir. «Y no permitiré que pase esta noche sin al menos intentar disfrutarla». El corazón de Lorena se apretó con fuerza. No sabía si debía aceptar, pero la calidez de su mirada la envolvía como un abrazo invisible. Finalmente, inclinó la cabeza. «Sí, señor». Francisco extendió su mano. Ella la tomó con delicadeza. Sus dedos se rozaron en un contacto suave y profundamente revelador. Cuando se acercaron al centro del patio, la música llenó el silencio que había entre ellos. Francisco posó una mano en la cintura de Lorena, cuidando de no tocarla con demasiada familiaridad. Pero aún así, ella sintió como un estremecimiento ascendía por su espalda, un temblor dulce que la dejó sin respiración. «Si le estoy pisando los pies», me lo dice, murmuró él, intentando aliviar su nerviosismo con una discreta sonrisa. Lorena levantó la mirada y por primera vez vio una chispa de humor en sus ojos. «No lo está haciendo, señor». La música los envolvió y sus cuerpos se movieron con una sincronía inesperada. Era como si el mundo hubiera desaparecido, como si en aquel momento solo existieran ellos dos, danzando bajo la luz dorada de los faroles y el cielo profundo de Oaxaca. «Gracias por esto», dijo Lorena en voz baja. «Soy yo quien debe agradecerle», respondió él con suavidad.
No recordaba lo que era sentir que un instante puede ser suficiente. Ella tragó saliva, sabiendo que aquellas palabras escondían un universo de emociones. «Señor Francisco», comenzó a decir, pero la voz se le quebró. Él la miró con una ternura silenciosa. «No tiene que decir nada, Lorena». La música siguió hasta apagarse lentamente. Pero cuando la última nota quedó suspendida en el aire, el mundo pareció detenerse. Justo en ese instante, una figura oscura apareció en el borde del patio. Don Ramiro Aguilar, con su sombrero y su arrogancia, cruzó hacia ellos sin ser invitado. Su presencia heló el ambiente. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa ácida. «El patrón bailando con su empleada. ¡Qué ejemplo para el valle!». Francisco lo miró con una dureza que habría hecho temblar a cualquier otro hombre. «No tiene nada que hacer aquí, Aguilar». «Solo vine a saludar», replicó Ramiro con voz venenosa, «y veo que la celebración está animada». Sus ojos recorrieron el cuerpo de Lorena con descaro. Ella retrocedió un paso, pero Francisco se colocó frente a ella de inmediato. «Retírese», ordenó él con voz grave, «antes de que lo saque yo mismo». Ramiro rió con desprecio. «Cuide sus palabras, Beltrán. No querrá enemigos más peligrosos que los rumores. El único peligro aquí es usted. Váyase». El silencio fue absoluto. Finalmente, Ramiro inclinó la cabeza con burla y se marchó. Cuando Francisco se volvió hacia Lorena, la encontró pálida, con las manos temblorosas. Él se acercó sin pensarlo y tomó una de ellas entre las suyas. «¿Está bien?», preguntó, con un tono lleno de preocupación. «Sí, señor», respondió ella, aunque su voz era un susurro. «Solo me sorprendió». «Lo siento», dijo él con sinceridad. «No debió pasar por algo así». Lorena respiró hondo y lo miró a los ojos. «Usted estuvo a mi lado. Eso es suficiente». Francisco sintió cómo esas palabras le atravesaban el alma. Quiso decir algo más, algo que ardía dentro de su pecho desde hacía días. Pero la música volvió a sonar y los trabajadores empezaron a reír, aliviando la tensión. Lorena retiró suavemente su mano. «Será mejor que continúe con la fiesta, señor. Solo si usted se queda». Ella sonrió con timidez. «Quizá un momento más». Se separaron, pero sus miradas permanecieron unidas, cargadas de una emoción que ninguno lograba ocultar. Esa noche, mientras los faroles brillaban y el baile continuaba, los corazones de Lorena y Francisco dieron un paso más hacia un sentimiento que crecía en silencio, profundo y tembloroso, como el amanecer que llegaría después. «Espero tu comando». La mañana después de la celebración amaneció envuelta en una calma inquietante. El aire frío del amanecer rozaba la superficie de los magueyes como un susurro tenue, y la luz, aún débil, bañaba la hacienda con un tono azulado que parecía presagiar un día inestable. Aunque el patio central aún conservaba el eco de las risas y la música de la noche anterior, algo en el ambiente había cambiado. Un silencio irregular, cargado de presagios, se escondía entre los corredores. Lorena Altamirano caminaba lentamente hacia la cocina, llevando en sus manos un canasto con flores marchitas que recogió al amanecer. Sus pensamientos volvían una y otra vez al baile con don Francisco Beltrán. El roce de sus manos, la cercanía de sus cuerpos, la manera en que él había pronunciado su nombre, todo se había quedado grabado en su interior con una claridad que la conmovía y la alarmaba a la vez. Sabía que no debía dejar que el corazón soñara demasiado, pero cada recuerdo despertaba una emoción que se le escapaba del control. Al entrar en la cocina, Teresa Melgar estaba removiendo una olla grande, como si quisiera ahuyentar sus propias preocupaciones con el aroma del maíz y el chile. «Buenos días, muchacha», dijo Teresa sin voltear. «Espero que haya descansado». «Lo intenté, doña Teresa», respondió Lorena con un suspiro, «pero tuvo que escucharse la tormenta en la noche». «¿Tormenta? No llovió». «No hablo del cielo, doña Teresa».
Teresa se volvió hacia ella y vio la seriedad en sus ojos. «Ah», murmuró, «esas tormentas, las que vienen del corazón, esas sí que quitan el sueño». Lorena dejó el canasto en la mesa. «No sé qué pasa dentro de mí, doña Teresa. Quisiera no sentir tantas cosas a la vez». «Eso se llama estar viva, niña», respondió Teresa con una sonrisa suave. «Y en esta hacienda todos andan más vivos desde que usted llegó, incluyendo al patrón». Lorena bajó la mirada, incómoda por lo que aquello sugería. «No diga esas cosas, no quiero causar problemas». «Los problemas ya existen y usted no los ha provocado. La mala voluntad de ciertos hombres, sí». Teresa apretó los labios con disgusto. «Ese Aguilar, no me gusta el modo en que la mira, y menos el modo en que provoca al patrón». Lorena no respondió. Sabía que Teresa tenía razón. Aquel hombre, don Ramiro Aguilar, había dejado una sombra peligrosa tras su visita inesperada la noche anterior. Había ira, sí, pero también algo más oscuro en su mirada. Mientras ellas conversaban, Francisco salía de su despacho para hacer su recorrido habitual por los establos. Llevaba una expresión tensa, y sus pasos eran decididos, casi severos. Había pasado la madrugada pensando en las palabras insolentes de Ramiro, en el descaro con que había mirado a Lorena, en la forma en que había osado provocar en público, y también había pensado en el baile. Cada recuerdo, cada gesto, cada suspiro contenido de Lorena volvía a él como una brasa encendida. Aquella mujer, con su serenidad y su luz natural, estaba despertando emociones que creía enterradas para siempre, y sin embargo no podía permitirse darles rienda suelta, no todavía. Al llegar a los establos, Luis, el capataz, lo interceptó con rostro preocupado. «Patrón, anoche hubo movimientos extraños cerca del lindero sur. Encontré huellas de varios caballos. No eran nuestros». «¿Hombres de Aguilar?», preguntó Francisco con voz seca. «No puedo asegurarlo, pero no es la primera vez que pasa, y después de lo de anoche, no me gusta nada este silencio». Francisco sintió la sangre helarse en sus venas. Cruzó los brazos sobre el pecho y miró hacia la distancia, hacia los campos que el viento agitaba inquieto. «Refuerce las rondas, no quiero sorpresas, y que nadie camine solo por los terrenos». «Sí, patrón». El día avanzó entre tareas habituales, pero la inquietud era palpable. Lorena intentó mantener la calma mientras limpiaba la sala principal, pero cada sonido la hacía sobresaltarse, como si estuviera esperando algo que aún no sabía nombrar. Al mediodía, mientras sacudía unos cojines cerca del ventanal, escuchó pasos firmes detrás de ella. Se volvió y encontró a Francisco observándola en silencio. La luz entraba por la ventana y se posaba sobre él como si buscara suavizar los contornos de su expresión. «¿Puedo ayudarla con algo, Altamirano?» «No, señor, todo está en orden». Francisco avanzó un paso. «Anoche, cuando Aguilar se acercó de esa manera, ¿se sintió segura?» La voz de Francisco tenía un matiz de vulnerabilidad que rara vez mostraba. Lorena sintió que un calor dulce le subía al rostro. «Me sentí segura porque usted estaba ahí, señor». La respuesta cayó entre ambos como un susurro que el viento no quiso llevarse. Francisco sostuvo su mirada unos segundos y algo en su interior cedió ligeramente. Lorena era la segunda vez que pronunciaba su nombre sin títulos. Y esta vez sonó más íntimo, más firme, más cargado de intención. Pero antes de que pudiera continuar, un grito agudo resonó desde el patio. «¡Señor Francisco! ¡Señor Francisco!». Era uno de los niños, Mateo, jadeando mientras corría. Francisco y Lorena salieron de inmediato. «¿Qué sucede, muchacho?», preguntó Francisco agachándose a su altura. Clara no está. La estábamos buscando y no responde». El corazón de Lorena dio un vuelco. «¿Cómo que no está? ¿Dónde la viste por última vez?» «En el Naranjo Grande». «Pero luego ya no estaba». Francisco enderezó la espalda con una expresión grave. «Luis», ordenó al capataz que ya se acercaba, «busquen por todo el rancho.
Que nadie quede sin revisar un solo metro. Sí, patrón. Lorena sintió un temblor recorrerla. Pensar en Clara perdida en aquellos terrenos, con la tensión que había desde la noche anterior, la llenaba de angustia. «Señor», dijo ella con voz temblorosa, «déjeme buscar también». «No», replicó él de inmediato. «No es seguro. Usted se quedará donde pueda verla». «Es Clara», insistió Lorena con súplica en la mirada. «No puedo quedarme de brazos cruzados». Francisco dudó solo un instante. La determinación en sus ojos le era familiar, la misma fuerza silenciosa que lo había conmovido desde el primer día. «Está bien, pero no se aleje demasiado». Ambos salieron hacia los corrales, llamando a la niña por su nombre. El viento levantaba polvo, y el sol comenzaba a ocultarse tras unas nubes densas. Lorena presintió que la tarde sería larga. «¡Clara!», llamó ella con la voz quebrada. «¡Mi niña! ¿Dónde estás?». Francisco avanzaba cerca, vigilando cada rincón con ojos inquietos. «¡Lorena!», dijo de pronto señalando unas huellas pequeñas cerca del granero. «¡Ven aquí!». Ambos se acercaron. Las huellas continuaban hacia un cobertizo viejo que apenas se usaba. El corazón de Lorena se aceleró. Empujó la puerta con manos temblorosas. «¡Clara!». La niña estaba allí, acurrucada detrás de unas cajas, llorando en silencio. Cuando vio a Lorena, corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos. «Señorita Lorena, tenía miedo», sollozó. «Escuché ruidos feos. Pensé que venían por mí». Lorena la abrazó con fuerza. «No pasa nada, mi amor. Ya estás a salvo». Francisco se acercó y se arrodilló frente a ambas. «Clara», dijo con voz suave, «estás bien. No dejaremos que nada malo te pase». La niña lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Se lo promete, patrón?». «Te lo prometo». Lorena sintió un nudo en la garganta. Aquel hombre, tan fuerte y tan herido, inclinándose para consolar a una niña, dejaba ver una ternura que pocas veces mostraba. Cuando Clara se calmó, Luis se encargó de llevarla a la cocina. Lorena se levantó lentamente, pero al hacerlo, sintió que las piernas le temblaban por la tensión acumulada. Francisco la sostuvo por el brazo para que no perdiera el equilibrio. «¿Está bien?», preguntó él, mirándola con preocupación profunda. «Sí, señor, solo me asusté mucho». «La vi correr hacia Clara como si fuera su propia hija», dijo él en voz baja. «Nunca vi a alguien entregarse así». Lorena bajó la mirada. «Es solo cariño, señor. Cariño que ella necesita». Francisco no respondió. Solo la miró con una intensidad que le hizo temblar el alma. Sin pensarlo, la atrajo hacia él y la abrazó. Fue un gesto impulsivo, nacido del miedo, la gratitud y algo más profundo que ya no podía contener. Lorena quedó inmóvil unos segundos, sorprendida por aquel abrazo inesperado. Luego, lentamente permitió que su frente descansara sobre el pecho de Francisco. Sentía su respiración agitada, la fuerza de sus brazos, el calor de su cuerpo. «Gracias», murmuró él sobre su cabello. «No sé qué hubiera hecho sin usted». Lorena cerró los ojos. «Yo tampoco sé qué haría sin usted, señor». Francisco se quedó quieto, absorbiendo la profundidad de aquellas palabras. Pero antes de que el momento pudiera transformarse en algo más peligroso, él se separó lentamente, aunque sus manos permanecieron sobre los hombros de ella unos segundos más. «Lorena», dijo con voz contenida, «no quiero que nada la ponga en riesgo. No puedo permitirlo». Ella asintió, sintiendo que la distancia que él intentaba imponer era tan frágil como el cristal. «Lo sé, señor». La noche cayó con un silencio denso. La hacienda parecía contener el aliento después del susto. Y mientras Francisco observaba a Lorena alejarse hacia la casa grande, algo en su interior quedó marcado para siempre, porque aquel abrazo, nacido del miedo y la necesidad, había revelado una verdad que él ya no podía negar. Su corazón ya no le pertenecía solo a él. «Espero tu comando»,
La mañana después del sobresalto con Clara amaneció envuelta en un aire frío que descendía desde los cerros y atravesaba los corredores de la hacienda Los Magueyales como un susurro persistente. El silencio era más profundo que de costumbre, como si la casa entera aún recordara el miedo de la víspera. Lorena Altamirano salió de su cuarto con el cabello recogido y el rebozo bien ajustado sobre los hombros, intentando calmar el temblor leve que aún recorría su pecho. Había dormido poco. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el momento en que Francisco la abrazó, la fuerza con que la sostuvo, el latido acelerado de su corazón junto al suyo. Era un recuerdo que quemaba y consolaba a la vez. Apenas entró a la cocina, Teresa la recibió con una expresión mezcla de ternura y preocupación. «Muchacha, si le hubiera visto la cara anoche», dijo mientras servía café caliente. Parecía que el alma se le iba del cuerpo por buscar a la niña. «Tuve miedo, doña Teresa», admitió Lorena tomando la taza. «Un miedo que no sabía que podía sentir». «No era solo por la niña», murmuró Teresa con una mirada aguda que desnudaba la verdad. «Era por lo que significa para usted y por el patrón». Lorena apretó los labios, sintiendo cómo el rubor le subía desde el cuello hasta las mejillas. «No hable así, doña Teresa. No debo, no puedo. Ya lo sé, pero el corazón no entiende de permisos. Solo siente». La joven bajó la mirada y envolvió la taza entre sus manos, intentando templar el frío que le recorría el alma. Una parte de ella deseaba olvidar el abrazo de Francisco, enterrarlo bajo sus responsabilidades, hacer como si nunca hubiera sucedido. Pero la otra parte, esa parte que volvía a despertar tras años de duelo y soledad, esa parte no dejaba de repetir su nombre, Francisco. Recordar sus brazos, su voz, la forma en que pronunció promesas para una niña que no era suya, pero que formaba parte de la hacienda, le hacía temblar desde adentro. Cuando Lorena salió hacia el patio, el sol comenzaba a asomar tímidamente. El aire olía a pasto mojado y a leña recién encendida. Vio a Clara, sentada junto al naranjo grande, abrazando una muñeca de trapo que Teresa le había regalado para consolarla. «¿Cómo amaneciste, mi niña?», preguntó Lorena, arrodillándose a su lado. «Mejor», respondió la pequeña con voz dulce. «Anoche soñé que usted me encontraba otra vez». Lorena le acarició el cabello. «Siempre voy a cuidarte». La niña sonrió y la abrazó con fuerza. Mientras Lorena correspondía el abrazo, sintió un nudo formarse en su garganta, pero entonces oyó pasos detrás de ellas. «Altamirano». La voz, grave pero más suave que de costumbre, hizo que la joven se volviera lentamente. Francisco Beltrán estaba de pie en el corredor, el sombrero en la mano y el cabello ligeramente despeinado por el viento matutino. Su expresión era seria, pero sus ojos no ocultaban la emoción contenida. «Señor», dijo Lorena incorporándose, «¿podemos hablar un momento?». Ella asintió, dejando que Clara regresara a jugar. Francisco esperó a que se acercara antes de caminar hacia el patio lateral, donde los naranjos crecían en largas hileras aromáticas. Era un lugar tranquilo, apartado de la vista de los trabajadores. El silencio entre ellos se volvió denso. El viento movía las hojas con suavidad, creando un sonido que parecía acompañar los latidos desbordados de ambos. «Sobre lo de anoche», comenzó él, con el ceño ligeramente fruncido. No debí abrazarla así. Fue impulsivo. No era apropiado». Ella sintió un pinchazo en el pecho. «Lo entiendo, señor. Fue un momento de miedo. Nada más». Francisco la miró con intensidad. «No fue solo miedo, Lorena». La joven contuvo el aliento. El sonido del viento pareció detenerse. «No sé qué me sucede cuando usted está cerca», continuó él. «Intento mantener la distancia, pero cada día me es más difícil». «Señor Francisco, por favor», murmuró ella, apartando la mirada para evitar que él viera el temblor en sus ojos. «Lo digo porque merezco ser honesto con usted», insistió él.
y porque no quiero que piense que lo que siente mi corazón es producto de una confusión pasajera. Lorena sintió cómo las palabras la envolvían, como si cada una fuera un hilo de calor que atravesaba la coraza que había construido para sobrevivir. «Mi vida ha sido oscuridad durante mucho tiempo», dijo él con voz profunda. «Pero cuando usted llegó, fue como si alguien abriera una ventana en esta casa, y también aquí». Se llevó una mano al pecho. Lorena cerró los ojos un instante. Era imposible no emocionarse, pero debía ser fuerte. «Señor, yo soy solo una empleada. La gente ya habla». «No me importa lo que la gente diga», interrumpió él. «Me importa usted». La frase cayó entre ellos con un peso inesperado. Francisco dio un paso más hacia ella, pero no la tocó. No se atrevió. «Lorena, míreme». Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos se encontraron como la primera vez en que el alma se les había estremecido sin aviso. «Si alguna vez se siente en peligro, si alguien la amenaza, si alguien osa acercarse a usted con malas intenciones, quiero que venga a mí. Yo la protegeré. Señor, no por deber», continuó él con voz aún más intensa, «sino porque no podría soportar perderla». El corazón de Lorena dio un vuelco tan fuerte que casi la mareó. «Yo no quiero que usted se arriesgue por mí», dijo ella, apenas audible. «No es una elección», respondió él. «Es un instinto». El silencio volvió a envolverlos, cargado de una tensión tan cálida como peligrosa. Francisco levantó la mano con lentitud, como si dudara en romper el límite invisible entre ambos. Finalmente, apenas rozó el dorso de su mano con la punta de sus dedos. Ese contacto leve, contenido, fue más poderoso que un abrazo. Lorena sintió la piel arder bajo su roce. «Señor», murmuró ella temblando. Francisco retiró la mano, pero la emoción en su mirada seguía allí. «Perdóneme», susurró él. «No quiero ponerla en una posición incómoda, solo necesitaba decirle la verdad». Lorena respiró hondo y trató de recomponer su voz. «Yo también siento cosas que no sé cómo explicar, señor, pero tengo miedo». «¿Miedo de qué, Lorena?» «Miedo de que este sentimiento crezca y después no tengamos cómo detenerlo». Francisco bajó la mirada un instante, como si luchara contra su propio corazón. «Quizá no debamos detenerlo», dijo finalmente. Ella tembló, sorprendida por la ternura feroz en la voz de aquel hombre. «Pero no ahora», añadió él, con una mezcla de dolor y sensatez. «No mientras haya peligro en los alrededores, no mientras Aguilar siga rondando». La mención del hacendado rival les recordó la amenaza que los acechaba. Desde la desaparición de Clara, la presencia de hombres extraños en los lindes se había vuelto más frecuente. Luis, el capataz, tenía a los trabajadores en alerta y nadie permanecía fuera de la hacienda al caer la noche. «Esa oscuridad no nos va a dejar en paz fácilmente», murmuró Lorena. «Entonces, lucharé contra ella», respondió Francisco con un brillo decidido en los ojos. «Por esta hacienda, por los míos y por usted». Lorena sintió que el aire le faltaba. Sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza, sino de una emoción que no sabía cómo contener. «Señor Francisco, no diga eso», murmuró. «No sabe lo que despierta en mí cuando habla así». Francisco dio otro paso hacia ella. Sus rostros quedaron tan cerca que Lorena pudo sentir el aliento cálido del hacendado. «Lo sé», susurró él, «y aún así lo digo». Durante un segundo eterno, el mundo dejó de existir. Él inclinó levemente la cabeza, como quien lucha con un deseo profundo. Ella cerró los ojos, sin saber si podría resistir. Pero entonces, una voz distante los llamó desde el patio. «¡Patrón!», gritó Luis. «Necesito hablar con usted». Francisco parpadeó, recuperando la compostura. Dio un paso atrás, con la respiración agitada, como si hubiera estado a punto de cruzar una línea peligrosa. «Debo irme», dijo con voz tensa. «Pero esto no termina aquí». Lorena asintió lentamente. «Lo sé». Cuando él se marchó, ella apoyó la espalda contra el tronco del naranjo y respiró profundamente.
Sus manos temblaban. Su corazón latía con una fuerza desmedida. Aquello ya no era un sentimiento tímido ni un anhelo silencioso. Era amor naciendo en medio de una tormenta, un amor que ni él ni ella podrían ignorar por mucho más tiempo. Espero tu comando. La mañana amaneció gris en los magueyales, como si el cielo presintiera que algo profundo estaba por desbordarse. Una bruma ligera cubría los campos, suavizando los contornos de los magueyes y dejando en el aire una humedad que se pegaba a la piel. Todo parecía silencioso, demasiado silencioso, como si la hacienda contenía el aliento después de tantos días de tensión. Lorena Altamirano caminaba por el corredor con un paño en las manos, intentando enfocarse en las tareas diarias, pero su corazón no conseguía obedecerla. Desde la conversación entre los naranjos, desde aquel momento en que Francisco había rozado su mano con un gesto que llevaba más verdad que 1000 palabras, algo dentro de ella había cambiado. Era como si su alma hubiera despertado de un largo sueño, para descubrir que el amor, ese sentimiento que creía ajeno a su destino, respiraba en su interior con fuerza. Cada recuerdo del día anterior era una llama que se rehusaba a apagarse. En la cocina, Teresa estaba organizando las provisiones recién llegadas del pueblo. Al ver entrar a Lorena, la observó un instante en silencio. «No me mire así, doña Teresa», dijo Lorena dejando el paño a un lado. «¿Así cómo?», preguntó Teresa alzando una ceja, como si supiera lo que pienso. «La cuestión, muchacha, es que se le nota en los ojos. Tiene la mirada de alguien que lucha consigo misma». Lorena suspiró apoyándose en la mesa. «¿Cómo se lucha contra algo que no debería sentirse?». «Pues no se lucha», respondió Teresa con serenidad. «Se acepta o se guarda, pero no se niega, porque lo negado se vuelve tormenta». La joven se quedó callada. No sabía qué respuesta dar. Su corazón quería hablar, su razón quería callar. Antes de que pudiera responder, Clara entró corriendo a la cocina con una sonrisa radiante, muy distinta al miedo de días atrás. «Señorita Lorena», dijo la niña, «el patrón quiere verla en el patio grande. Dice que la necesita». Lorena se quedó inmóvil. Una oleada cálida recorrió su pecho, y al mismo tiempo un nudo de incertidumbre se formó en su garganta. «¿Sabes para qué me necesita, Clara?». La niña negó con la cabeza. «No sé, pero estaba muy serio. Bueno, muy serio y un poquito nervioso». El estómago de Lorena dio un vuelco. Teresa le dio un ligero empujón en el hombro. «Anda, ve, no lo hagas esperar». Lorena caminó hacia el patio con paso lento, intentando controlar la respiración. El sonido de sus propios latidos parecía resonar con más fuerza que el canto distante de los pájaros. Cuando cruzó el arco de piedra, lo vio. Francisco Beltrán estaba junto al gran naranjo del patio central, con una carpeta de documentos en la mano, que por la manera en que la sostenía, era evidente que no era su principal preocupación. Llevaba una camisa blanca, chaleco oscuro y las mangas ligeramente remangadas, como si hubiera dejado algún trabajo pendiente. Al voltear y verla, su expresión se suavizó de manera imperceptible, pero suficiente para hacerle temblar el corazón. «Altamirano», dijo él, aunque la manera en que pronunció su apellido tenía la suavidad de un nombre propio. «¿Me mandó llamar, señor?», preguntó ella deteniéndose a unos pasos. «Sí», respondió él, guardando los documentos sin siquiera verlos. «Quería hablar con usted». El silencio después de esas palabras fue tan denso que casi podía tocarse. «Si se trata de lo ocurrido con Clara», dijo Lorena con voz prudente, «puedo asegurarle que estará bajo mi cuidado en todo momento». «No es eso», la interrumpió él con un tono más profundo de lo habitual, «aunque agradezco, como siempre, lo que hace por ella». Lorena bajó la mirada, sintiendo un cosquilleo cálido en el pecho. Francisco dio un paso hacia ella, luego otro, pero guardó la distancia justa para no tocarla, para no cruzar límites que sabía que eran frágiles. «He pasado toda la noche pensando»,
confesó él en voz baja, y no he logrado apartarla de mi mente. Lorena sintió cómo sus manos temblaban. Tragó saliva antes de intentar hablar. Señor, no debería decir eso. Quizá no debería, reconoció él, acercándose un poco más. Pero quiero decirlo. Ella levantó lentamente la mirada, y cuando sus ojos se encontraron, el aire pareció detenerse. Cuando la vi correr hacia Clara, cuando la vi abrazarla como si fuera su propia hija, me di cuenta de algo que llevaba días intentando ignorar. Francisco respiró hondo. No temo por la hacienda, Lorena. Temo por usted. ¿Por mí?, murmuró ella con la voz cargada de incredulidad. Sí, respondió él sin dudar, porque si algo le pasara, no sé quién sería yo después. Un estremecimiento profundo recorrió el cuerpo de Lorena. Nunca nadie había pronunciado palabras tan sinceras para ella. Francisco parecía luchar contra sí mismo, como si cada confesión fuera una puerta que no sabía si debía abrir. «Señor Francisco», dijo ella, dando un paso tembloroso, «yo no quiero causarle problemas». «Usted no me causa problemas, me causa vida», respondió él con una honestidad que la dejó sin aliento. Lorena sintió que el mundo giraba lentamente, como si el destino quisiera hacerla consciente de cada segundo que vivía frente a él. «Pero la gente habla», murmuró. «La gente inventa cosas». «Que hablen», replicó él con firmeza. «La lengua ajena no manda mi corazón». Lorena bajó la mirada y apretó las manos, intentando controlar el temblor que recorría sus dedos. «Yo también», comenzó, pero se detuvo. Las palabras se agolpaban en su garganta, pero no sabía cómo decirlas sin temor. «Señor, yo...» Francisco inclinó la cabeza, como si buscara atrapar lo que ella no terminaba de expresar. «Dígame, Lorena», susurró él. «Sea lo que sea, quiero escucharlo». Ella levantó la mirada. Sus ojos brillaban con emoción contenida. «Yo también siento algo», confesó al fin con voz temblorosa. «Algo que no sé cómo detener». Un suspiro profundo escapó de los labios de Francisco. Era un sonido que llevaba alivio, gratitud y un dolor dulce. «Lorena». Ella dio un paso tímido hacia él. Francisco dio otro, acortando aún más la distancia. Ambos respiraban el mismo aire. Ambos temblaban por el mismo sentir. «Pero tengo miedo», añadió ella rápidamente. «No de usted, sino de mí, de lo que esto puede significar, de lo que puedo perder». Francisco cerró los ojos un instante, como si sus palabras fueran un golpe y una caricia a la vez. «Yo también tengo miedo», confesó él. «He amado y perdido. He visto cómo la muerte arranca lo que uno cree eterno, y pensé que mi corazón nunca volvería a despertar». Cuando abrió los ojos, la intensidad de su mirada era casi insoportable para ella. «Pero usted lo ha despertado». Lorena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Respiró hondo. «Señor, yo...» Francisco levantó la mano con lentitud, como si temiera que un movimiento brusco rompiera el momento. No la tocó. Solo dejó su mano suspendida a unos centímetros de su mejilla, respetando ese límite que ambos sabían que era tan frágil como necesario. «No tocaré su rostro si usted no lo desea», dijo él con voz ronca. «Pero si alguna vez quiere que lo haga, solo dígamelo». Lorena cerró los ojos un instante, sintiendo cómo su alma se encogía de emoción. «Quiero, pero no debo», susurró. Francisco bajó la mano con suavidad. «No la presionaré, no la apresuraré, pero tampoco voy a esconder lo que siento». Ella abrió los ojos. «¿Y qué es lo que siente?». Francisco sostuvo su mirada sin parpadear. «Siento que la necesito en mi vida. Siento que la respeto profundamente. Siento que su presencia ha devuelto luz a esta casa y a mi corazón. Siento que la estoy empezando a amar». Lorena llevó una mano a su pecho como si necesitara sostener su corazón para que no se desbordara. «Señor, no diga eso. Lo digo porque es verdad». Ella dio 2 pasos atrás, no por rechazo,
sino por miedo a no poder resistir si él se acercaba otra vez. Si usted sigue diciendo esas cosas, yo no voy a poder contener lo que siento. Francisco inspiró hondo, como si sus palabras fueran el golpe final que derribaba todas las barreras que aún los separaban. Lorena, dijo con voz grave, si algún día decide no contenerlo, yo estaré aquí. Un silencio prolongado los envolvió, pero ya no era un silencio incómodo. Era un silencio cargado de confesiones, de emociones sin nombre, de un amor que comenzaba a formarse entre dos almas que nunca imaginaron encontrarse. Una ráfaga de viento movió las hojas del naranjo y algunas cayeron alrededor de ellos como pétalos silenciosos. La escena parecía sacada de un sueño prohibido. Francisco dio un paso atrás, respetando su espacio. «Puede retirarse si lo desea», dijo con serenidad. «Ya he dicho lo que debía decir». Lorena respiró hondo y asintió. «Gracias. Por su honestidad». Francisco inclinó la cabeza con respeto. «Gracias a usted por escucharme». Ella se volvió lentamente para regresar a la casa, pero antes de cruzar el arco de piedra, se detuvo. No volteó, pero sus palabras fueron claras. «Señor Francisco, si yo lo amara algún día, sería un amor limpio». Francisco cerró los ojos, sintiendo cómo esas palabras se grababan en lo más profundo de su ser. Y mientras Lorena se alejaba, él comprendió que su destino ya estaba unido al de ella, aunque ninguno de los dos supiera aún cómo sobrevivirían a las tormentas que se acercaban. «Espero tu comando». El amanecer llegó teñido de un color anaranjado que cubrió los campos de los magueyales con un resplandor cálido, aunque engañoso. La hacienda parecía tranquila, dormida aún bajo la luz suave del sol que ascendía lentamente entre los cerros. Sin embargo, esa paz era frágil. En el aire flotaba un presentimiento inquietante, un murmullo silencioso que recorría los pasillos, los establos y el patio central, como si la tierra misma advirtiera que algo invisible se aproximaba. Lorena Altamirano abrió la ventana de su pequeño cuarto y aspiró el aire frío de la mañana. Había dormido poco, pero no por tristeza. Su corazón llevaba horas latiendo con fuerza, repitiendo una escena que se había grabado en lo más profundo de su alma. La confesión de Francisco. Sus palabras, sus miradas, la manera en que la había observado, como si viera en ella algo que el mundo le había negado durante años. Todo se mezclaba dentro de ella como una tormenta dulce que no sabía cómo contener. Mientras se arreglaba el cabello y ajustaba su rebozo, sintió una mezcla difícil de describir. Era miedo, sí, pero también esperanza. Una esperanza que no se atrevía a nombrar para no romperla. Sabía que las emociones que compartieron la víspera no podían desaparecer con el amanecer, y eso la aterraba tanto como la conmovía. Salió al corredor con pasos lentos. El sol iluminaba el adobe de las paredes, creando sombras que se alargaban hacia el interior de la casa. Desde la cocina llegaba el sonido de ollas y el aroma del café recién colado. Teresa, como siempre, estaba despierta antes que todos. «Buenos días, muchacha», dijo con una sonrisa que ocultaba una mirada curiosa. «¿Durmió?» «Un poco», respondió Lorena, tomando una jícara de café. «Necesitaba ordenar mis pensamientos». «¿Y se ordenaron?» Lorena guardó silencio. Luego suspiró con una mezcla de timidez y alivio. «No del todo». Teresa sonrió con ternura, como si supiera exactamente qué pasaba por el corazón de la joven. Las cosas del alma rara vez se ordenan, solo se sienten. Antes de que pudiera decir algo más, Clara entró corriendo y se aferró a la falda de Lorena. «Señorita Lorena», dijo con su vocecita alegre, «¿hoy vamos a recoger flores al naranjo grande?» «Claro que sí, mi niña», respondió ella tomando la mano de la pequeña. Después del desayuno, la niña sonrió con la inocencia que iluminaba cualquier rincón de la hacienda, pero ese rayo de alegría se disipó cuando Francisco apareció en la entrada de la cocina. Él llevaba una expresión seria, más seria de lo habitual.
Sus botas estaban cubiertas de polvo fresco. Era evidente que había salido a supervisar los terrenos desde muy temprano. Cuando sus ojos encontraron los de Lorena, algo se suavizó en su mirada, aunque la tensión en su postura no desapareció. «Altamirano», dijo él con voz grave pero contenida. «¿Podemos hablar un momento?» El corazón de Lorena dio un salto pero mantuvo la compostura. «Sí, señor». Francisco indicó con la cabeza hacia el corredor lateral. Ella lo siguió, sintiendo una electricidad invisible que siempre aparecía cuando estaban cerca. La luz de la mañana caía sobre ellos, creando un aura cálida que parecía envolverlos. «Altamirano», comenzó él, cruzando los brazos como si intentara mantener bajo control sus propias emociones. Hubo movimiento en los lindos al amanecer. Lorena frunció el ceño. «¿Movimiento, señor?» «Sí». Luis encontró huellas frescas cerca del arroyo, y uno de los peones vio a un jinete alejarse justo antes del amanecer. «¿Cree que fue él?» Francisco apretó la mandíbula. «Aguilar está jugando con fuego. Sé que busca provocarme, pero ahora temo que también busque usarla a usted». Lorena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Señor, yo no deseo causarle más problemas. No es su culpa», dijo Francisco dando un paso hacia ella. «Nada de lo que haga Aguilar tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, y con el poder que él cree tener sobre este valle». «¿Y qué puedo hacer yo?», preguntó ella con voz temblorosa. «Solo una cosa», respondió él suavizando el tono. «Mantenerse cerca. No quiero que se aleje de la hacienda sin compañía. No quiero que camine sola hacia los corrales. No quiero que esté expuesta en ningún rincón aislado». Lorena asintió despacio. «Haré lo que usted diga». Francisco exhaló lentamente. Apretó los puños, como si dentro de él creciera una tensión imposible de ocultar. «Anoche casi no dormí», confesó de pronto mirándola directamente. «No por miedo, sino por usted». El corazón de Lorena dio un vuelco. «Señor, no puedo sacarla de mi pensamiento», continuó él con voz ronca. Su voz, su mirada, la forma en que habló de un amor limpio. «Altamirano, jamás alguien me ha dicho algo tan honesto, tan puro». Lorena bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No quería que mis palabras le causaran inquietud. «No son inquietud», dijo él acercándose un poco más. «Son esperanza». Ella levantó la mirada con un temblor que nació en lo más profundo de su alma. «Señor Francisco», murmuró. Él se detuvo a apenas un suspiro de distancia. «No voy a apresarla», dijo él en un murmullo cargado de emoción. «Pero tampoco voy a negar lo que siento». Un silencio profundo los envolvió. Sus miradas hablaron más que cualquier confesión. Lorena sintió que su respiración se agitaba, atrapada entre el deseo y el miedo. «Señor», dijo ella casi en un susurro, «yo no quiero que su vida se llene de problemas por mi causa. Mi vida ya estaba llena de problemas antes de usted», respondió él con una sonrisa tenue. «Usted la llena de luz». La joven apretó el rebozo contra su pecho, intentando sujetar el latido desbocado de su corazón. «Quiero que entienda algo», continuó él. «Lo que siento no es impulso, no es capricho, no es una forma de reemplazar a nadie. Usted no es sombra ni sustituto. Usted es usted». Lorena sintió que las lágrimas, esas que había intentado contener por días, comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Él levantó la mano lentamente, pero no la tocó. Solo la dejó suspendida, como una promesa silenciosa. «¿Puedo?», preguntó él con voz temblorosa. Ella asintió apenas. Francisco rozó su mejilla con la yema de los dedos. Un toque tan suave que parecía un suspiro. Lorena cerró los ojos, dejando que ese gesto se grabara en su piel y en su alma. No había deseo carnal, no había prisa. Era un contacto puro, un reconocimiento profundo de un sentimiento que apenas comenzaba a tomar forma. «Gracias por no apartarse», murmuró él. Lorena abrió los ojos lentamente. «¿Cómo podría apartarme?
Si mi corazón está empezando a caminar hacia usted. Francisco inhaló bruscamente como si esas palabras fueran un golpe directo a lo más vulnerable de su ser. Lorena. Pero antes de que pudiera decir algo más, Luis apareció corriendo desde los establos. «¡Patrón!», gritó. «¡Tiene que ver esto!». Francisco se volvió de inmediato. «¿Qué sucede?». «Es mejor que lo vea con sus propios ojos». El hacendado miró a Lorena con preocupación. «Quédese aquí». Ella asintió, pero su curiosidad y su inquietud la llevaron a seguirlos a prudente distancia. La tensión aumentó cuando llegaron al establo sur. En la puerta, clavado con un puñal, había un papel doblado. Francisco lo arrancó de un tirón, abrió la carta y su rostro se oscureció. «¿Qué dice, señor?», preguntó Luis. Francisco leyó en voz baja con la mandíbula apretada. «Uno no protege lo que no teme perder». Lorena sintió el aire escaparse de sus pulmones. No había firma, pero no hacía falta. Aguilar. Francisco apretó el papel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Este hombre está cruzando un límite del que no va a regresar». Lorena dio un paso involuntario hacia él. «Señor, ¿cree que quiera hacerle daño a usted?». Francisco levantó la mirada y en sus ojos había una sombra peligrosa. «No», respondió él. «Entonces, ¿a quién?», murmuró ella sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Francisco no respondió. No hacía falta. La amenaza era clara, y ella estaba en el centro. Lorena retrocedió un paso, con el corazón palpitando como si quisiera escapar de su pecho. «Señor Francisco». Él avanzó hacia ella con determinación. «No voy a permitir que nadie la toque», dijo con una firmeza que estremeció a todos los presentes. «Nadie». Lorena sintió que las lágrimas volvían a brotar. Él se acercó más, sin importar quién los viera. «Prométame», dijo él tomando sus manos entre las suyas, «que no se alejará de mí». «Se lo prometo», respondió ella con un hilo de voz. Francisco apretó suavemente sus manos. «Haré lo que sea necesario para mantenerla a salvo. Lo que sea». Y mientras el sol terminaba de ascender, iluminando la hacienda con una luz engañosa, ambos supieron que el destino que habían intentado evitar ya los había unido de forma irreversible. El amor que nacía entre ellos estaba a punto de ser puesto a prueba, y ni uno ni otro volvería a ser el mismo. El sol descendía lentamente sobre los campos de los magueyales, tiñendo los magueyes de tonos dorados y rojizos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse un instante para contemplar la vida que florecía en el valle. Habían pasado 9 años desde aquel día en que la hacienda estuvo a punto de perderlo todo. 9 años desde que el amor, tan frágil como valiente, se abrió paso entre rumores, peligros y amenazas. La hacienda había cambiado, pero seguía siendo hogar. El adobe lucía renovado, los corredores se habían ampliado y un jardín de flores silvestres se extendía junto al gran naranjo del patio donde todo había comenzado. Allí, 2 niños jugaban bajo la sombra del árbol, riendo con la despreocupación de quienes no conocen el dolor del pasado. La pequeña Emilia Beltrán, de 7 años, corría detrás de su hermano mayor, Mateo Francisco, de 9, quien había heredado la seriedad del padre y la ternura vigilante de la madre. Aunque la sangre no unía a Mateo de nacimiento, su corazón había hecho lo que las leyes no podían, adoptarlo como propio. Él había crecido sabiendo que la familia se elige cada día, no solo se hereda. «Atrápame si puedes», gritó Emilia entre risas. «No puedo correr si me haces reír tanto», respondió Mateo antes de caer, fingiendo derrota. A unos metros, bajo el corredor iluminado por la luz tibia del atardecer, Lorena Altamirano observaba la escena con una sonrisa dulce. Su rostro conservaba la serenidad de siempre, pero los años le habían regalado una fortaleza aún más profunda. Su cabello, recogido en un moño elegante, tenía unos hilos finos y brillantes que el sol acariciaba con cariño.
La vida la había marcado, sí, pero también la había llenado de amor. Francisco Beltrán se acercó a ella desde la puerta del despacho. Las líneas de expresión en su rostro hablaban de decisiones difíciles y noches de desvelo, pero también de una paz conquistada con esfuerzo. Al verla, su mirada se suavizó como siempre, como desde el primer día en que descubrió que su corazón volvía a sentir. «Se ve hermosa cuando sonríe así», dijo él, acercándose para tomar su mano. «Solo miro a nuestros hijos», respondió ella, entrelazando los dedos con los de él. «Es imposible no sonreír». Francisco la miró con ternura. «¿Recuerdas cuando pensabas que la felicidad no estaba hecha para ti? Y usted insistía en lo contrario», dijo ella con un rubor cálido en las mejillas. Francisco se inclinó para besar su frente, un gesto que nunca había perdido su poder emocional. Lorena cerró los ojos un instante, recordando cuánto habían vivido desde entonces. Amenazas, pérdidas, renacimientos, amor. Al fondo del patio, Clara apareció llevando una canasta llena de naranjas recién cortadas. Tenía 15 años ya, convertida en una joven dulce y vivaz. Había crecido bajo el amparo de Lorena, quien la amó como una hija desde el primer día. «Madre», llamó Clara con voz suave, «¿puedo llevar estas naranjas a la cocina para preparar jugo?» Lorena le sonrió, orgullosa. «Claro, hija, ten cuidado al bajar los escalones». Clara asintió antes de perderse por el corredor. No había en su voz rastro alguno de temor, solo una confianza serena. El peligro nunca volvió a rozarla, pero el recuerdo de aquel día la había hecho fuerte. Francisco apretó la mano de Lorena. «Jamás olvidaré el día que la encontramos», murmuró él, «ni el día que comprendí que mi corazón ya no era solo mío», respondió ella con emoción contenida. A lo lejos, un caballo cruzó el portón de entrada. Luis, el antiguo capataz, ahora administrador de la hacienda, saludó con un gesto de respeto. Él también había cambiado, un hombre más sabio, más prudente, agradecido por la vida tranquila que la hacienda le había permitido construir. Tenía ya 2 hijos y un pequeño rancho propio que Francisco le ayudó a levantar. «Todo está en orden, patrón», avisó Luis, desmontando con soltura. «El valle ha estado tranquilo estos meses. Ni una sola noticia del nombre que ya no se menciona». Lorena desvió la mirada hacia el horizonte. Aunque no lo dijeran en voz alta, ambos recordaban a don Ramiro Aguilar. Después de sus últimas amenazas, la justicia finalmente lo alcanzó. Las autoridades descubrieron sus abusos de tierras, su red de extorsiones y otros delitos que siempre había negado. Fue juzgado, despojado de su hacienda y enviado lejos del valle. Algunos dijeron que murió en el exilio, otros que sobrevivió consumido por la amargura. Para los magueyales era simplemente un capítulo cerrado, un fantasma sin poder. Francisco exhaló con alivio. «El precio que él pagó fue alto», dijo con voz grave, «pero eligió ese camino». Lorena miró a su esposo con serenidad. «Y nosotros elegimos otro». Él sonrió. «Sí, elegimos la vida». Los niños volvieron corriendo hacia ellos. Emilia se aferró a la falda de Lorena y Mateo a la mano de Francisco. «¿Van a venir con nosotros al Naranjo Grande?», preguntó Emilia con ojos brillantes. «Clara dice que las flores están más lindas que nunca». Lorena miró a Francisco. Él asintió con ternura. «Vamos todos», dijo él. «Es una tarde perfecta». Mientras avanzaban hacia el gran árbol, el viento movió suavemente las hojas y dejó caer unos pétalos silvestres que se posaron sobre los hombros de Lorena. Francisco los retiró con delicadeza. «Aún después de tantos años», murmuró él, «seguimos caminando hacia este mismo lugar». «Porque aquí empezó todo», respondió ella, tocando su pecho con emoción. «Y porque aquí entendimos que el amor no es un impulso, sino una decisión diaria». Los niños se adelantaron, y Clara se unió a ellos. Sus risas llenaron el aire.
Lorena observó la escena con los ojos brillantes. Esa era su familia, construida con paciencia, lucha y ternura. Francisco la atrajo hacia sí, rodeándola con un abrazo cálido. «Gracias por salvar esta hacienda», dijo él. «Usted la salvó primero», respondió ella. «Entre los dos lo hicimos». Lorena apoyó la cabeza en el pecho de su esposo, escuchando el latido firme que había aprendido a amar. «¿Y qué nos espera después de 9 años, Francisco?» «Lo mismo que nos ha acompañado desde que llegaste», respondió él con una sonrisa suave. «La certeza de que mientras caminemos juntos, nada podrá rompernos». El sol terminó de ocultarse detrás de los cerros, dejando al valle envuelto en una luz dorada que parecía bendecirlo todo. Los Magueyales, antes herido por el silencio y el miedo, había renacido gracias a 2 almas que se encontraron cuando menos lo esperaban. Y ahora, 9 años después, ese amor seguía intacto. Un amor limpio, un amor probado, un amor destinado a perdurar más allá del tiempo, más allá del valle y más allá de las sombras del pasado. Un amor que, incluso en el silencio de la caída del sol, seguía diciendo: «Aquí estamos, aquí seguimos, aquí nos amamos». A lo largo de esta historia hemos acompañado a 2 almas heridas que, sin buscarlo, encontraron en el otro el valor para volver a sentir. Lorena y Francisco nos recordaron que el amor verdadero no aparece en los momentos fáciles, sino en los más oscuros, cuando la vida parece cerrarse y aún así alguien enciende una luz para mostrarnos el camino. Ellos vencieron rumores, amenazas y pérdidas, pero sobre todo vencieron sus propios miedos. Y esa es la lección más conmovedora que nos dejan. El corazón siempre puede renacer, aun cuando uno crea que ya no hay espacio para la esperanza. Esta novela también nos enseña que la dignidad, la bondad y la constancia siempre darán frutos. Lorena llegó a los Magueyales con apenas lo necesario para sobrevivir, pero su alma íntegra transformó una casa rota, sanó heridas invisibles y reconstruyó una familia. Francisco, por su parte, comprendió que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta hacia el amor más profundo. Ambos construyeron un hogar que nació de la confianza, la paciencia y el respeto, y ese es el tipo de amor que perdura más allá del tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, si te emocionó ver crecer este romance entre adversidades, me encantaría que compartieras en los comentarios qué parte te conmovió más. Y para saber quién llegó hasta el final, escribe la palabra Magueyes. Esa palabra representa el valle donde todo comenzó y donde este amor floreció para siempre. Gracias por acompañarme en esta travesía tan especial. Si deseas apoyar al equipo que hace posible estas narraciones, puedes hacerlo enviando un Super Thanks con el monto que puedas o desees. Es un gesto que valoramos profundamente y que nos ayuda a seguir creando historias que te acompañen en tus días. Y si no puedes apoyar de esa manera, no te preocupes. Compartir esta historia con tus conocidos es otra forma maravillosa de ayudar y de permitir que más personas descubran estos romances llenos de emoción. Antes de irte, te invito con cariño a ver otras narraciones similares que estoy dejando en las tarjetas. Estoy segura de que encontrarás una nueva historia que te hará suspirar, emocionarte y soñar. Gracias por estar aquí y gracias por mantener viva la magia de estos romances de época.